Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Hoy me acompañan en la mesa Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano del Centro de Pensamiento aquí en Washington. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias. José Díaz Briceño, periodista mexicano, colaborador de Reforma. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Muni. Y Dori Toribio, corresponsal de Mediaset. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Profesor Shifter, hay otra riña entre Venezuela y la Organización de Estados Americanos. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo ayer de manera contundente que rechazaba la oferta que había hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de enviar una misión de observación a las próximas elecciones en Venezuela que están programadas para el 6 de diciembre, elecciones parlamentarias ahora en Venezuela a final de año. Desde la sede de la ONU, donde él se sostenía reuniones con el secretario general de esa institución, Ban Ki-moon, dijo que Venezuela no es ni será monitoreada por nadie y descartó también ahí, creo de la misma manera, a las Naciones Unidas como observador. En Caracas, al tiempo, simultáneamente el vicepresidente Elías Jawa la emprendió contra Almagro, también lo llamó traidor antivenezolano. Y el domingo también habían empezado algunas tensiones después de que el secretario general Almagro se había reunido con Enrique Capriles, el líder de la oposición de Venezuela. Así las cosas, el panorama para la observación electoral está bastante turbio. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante entre Luis Almagro, que hasta el momento había sido un gran amigo de Pepe Mujica en Uruguay y una persona que parecía ser conciliadora, fue elegido con el voto de Venezuela? ¿Se han roto esas relaciones en los últimos días? Bueno, yo creo que él ha descubierto que es muy complicado ser secretario general de la OEA, porque ocupar un lugar como conciliador en el medio, en una situación muy polarizada, en la región en general, pero en Venezuela sobre todo, es muy difícil. Y yo creo que es algo que aprendió José Aguilar Insulza antes. Él también intentó, también fue elegido con el voto de Venezuela, pero al final terminó muy criticado por el gobierno de Venezuela. Yo creo que es muy difícil encontrar un espacio entre esos ambos lados tan divididos, tan polarizados, donde hay tanta desconfianza. Y creo que su luna de miel como secretario ejecutivo general de la OEA ha sido bastante breve. Entonces, es muy complicado. Yo creo que es muy importante mantener la presión internacional. Creo que UNASUR sí va a ser un acompañamiento de la elección, pero esto no es lo mismo que observación electoral profesional, lo que quería y buscaba la OEA. Entonces, eso es malas noticias. Es muy preocupante y creo que a pesar de eso la comunidad internacional tiene que pronunciarse, tiene que tener una posición fuerte y tiene que hacer todo posible para presionar el gobierno de Maduro, pero en la medida posible que haya elecciones con condiciones aceptables a nivel internacional. Pero no va a ser fácil, es una señal bastante preocupante, pero es un sentido de déjà vu que hemos visto antes con José Miguel Insulza. Y no es necesario, no es suficiente la observación de UNASUR, es necesario, los expertos internacionales han dicho que es insuficiente que UNASUR sea el único que está monitoreando. Porque no es lo que ellos definen como acompañamiento, no es una observación electoral. Esto quiere decir que están ahí el día de la elección, el 6 de diciembre, que están revisando, que están observando, pero esto no es algo que cumple con los estándares internacionales de observación, lo que necesita Venezuela, dado el nivel de desconfianza que existe. Hay que decir que la OEA ha sido muy cuestionada por las funciones que cumple, pero la observación electoral había sido una de las ramas que más eficientes, y el que no esté presente a finales de año en Venezuela sería un grave golpe. Hay que decir también, por otro lado, que pareciera que nadie quiere a la OEA ahora. Y eso es lo que está descubriendo el señor Almagro, porque no solo la gente del bloque del ALBA son los que cuestionan el papel de la OEA, porque del otro extremo está los republicanos en el Capitolio, personajes como los cubanoamericanos Mario Díaz-Balart o la señora Ileana Ros-Lehtinen, que ven a la OEA y al señor Almagro como aliados de Venezuela. Entonces es una situación muy paradójica donde pareciera que la organización tendría que encontrar otra razón de existir.
Leíamos una columna del Nacional titulada Almagro ficha de Washington, que hace la reflexión de si Almagro va por el camino, según el columnista de José Miguel Insulza, donde era rechazado por la oposición venezolana y por el gobierno. Yo creo que no va por el mismo camino porque es mucho más vocal. Yo sé que al principio, cuando llegó Almagro, siempre se hicieron estos análisis de que iba a ser más conciliador, que venía nombrado por él con el voto de Venezuela, que tenía ciertas buenas relaciones, incluso personales, más allá de lo diplomático, con Venezuela. A mí siempre me pareció que podía haber un riesgo de fricción porque él era muy claro y fue muy explícito en el nombramiento, diciendo que uno de sus objetivos explícitos era mejorar las relaciones con Venezuela. Y esto siempre con el gobierno de Maduro es un problema, porque para iniciar un diálogo o para mejorar las relaciones o para plantear sencillamente la situación de Venezuela, entonces hay que poner cosas sobre la mesa, y eso al gobierno de Maduro y personalmente a Nicolás Maduro nunca le gusta. Nunca le gusta que le digan las cosas claras, nunca le gusta que le digan los problemas que tiene su propio gobierno o que tiene el país en este momento, y eso es algo que la OEA iba a hacer. Es evidente que la OEA no es la institución internacional perfecta, bueno, ninguna lo es si pensamos en Naciones Unidas, pero centrándonos en la OEA, ahora de ahí a decir que es una guarida de conspiraciones, como ha dicho Nicolás Maduro esta semana, ahí yo creo que hay un trecho, y esto se reduce a que sencillamente en los últimos tiempos cualquier postura que sea mínimamente crítica con Venezuela y con el gobierno de Venezuela en este momento, cualquier postura que ya no esté solamente del lado del sí, sino que sencillamente muestre una pequeña desconfianza, ya no digo ya si está totalmente en la oposición, eso va a ser interpretado siempre como anti-Venezuela, como enemigo, como conspiración, y además se va a utilizar siempre, si viene desde fuera, como el caso de la OEA, este argumento que le encanta a Nicolás Maduro, que es o estás con América o estás con el imperio. Siempre se va a llevar hacia el lado de Estados Unidos y de la injerencia extranjera. Y termino con la parte de los observadores electorales, porque yo fui observadora electoral en España. Las misiones son muy claras, las misiones tienen que venir de la Unión Europea, de la OEA o de la OCDE, y no hay más. UNASUR puede ser un tipo de observación electoral, pero es un acompañamiento. Cualquier país que muestre, aunque no sea una negativa completa, pero sino sencillamente impedimentos a la hora de la observación electoral, eso es una bandera roja inmensa. Venezuela lo ha hecho muchas veces, y lo ha hecho no solo en la observación electoral de las urnas, sino, por ejemplo, en los mandatos de la observación electoral de los medios, que también lo hay durante los periodos electorales. Se observa cómo funcionan los medios y su relación con el gobierno. Y esto Venezuela lo ha hecho siempre. Esto es una vez más una muestra de peligro en cuanto a la observación electoral. Cambio de asunto, Michael Shifter. Sí. Hillary Clinton entró al debate sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ayer anunció en la Universidad en la Florida de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, que anunciará que va a pedir el final del embargo con Cuba. Es curiosa la noticia y el lugar desde donde la pronunció, en primer lugar porque se metió directamente en los terrenos de Marco Rubio, el senador por la Florida, y de Jeb Bush, quien fue gobernador de ese estado, y que se han opuesto ambos de manera bastante vehemente al restablecimiento de relaciones diplomáticas. Por otro lado, porque es un discurso de política exterior que ella no había dado últimamente, se ha dedicado mucho a hablar de temas domésticos, y por último, pues es su primera visita a la Florida, y quizás esos pronunciamientos hagan que entre con el pie izquierdo. El anuncio formal en teoría se hará el día de mañana, viernes, y la pregunta ¿es una medida audaz de ella? ¿Es una cortina de humo para poder solventar los otros problemas que ha tenido a raíz de sus correos electrónicos personales? ¿Cómo interpreta usted el pronunciamiento de Hillary en Florida? Yo creo que mi interpretación es que está leyendo muy bien las encuestas Hillary Clinton. Está calculando que es un tema ganador para ella. No creo que va a ser es cierto que Marco Rubio y Jeb Bush tienen una posición muy distinta, están en contra de levantar el bloqueo, el embargo, pero las encuestas son muy claras, y las medidas que pasa el tiempo son más fuertes todavía, que hasta republicanos, empresarios, negocios quieren hacer negocios con Cuba. Entonces, es una posición, me parece que es muy sensata para ella tomar esa posición. No es muy audaz, no demuestra gran coraje político, aún en Florida, porque las encuestas, aún en Florida, aún entre republicanos, aún entre jóvenes, porque es un tema generacional también, cubanos americanos señalan que hay una tendencia de aceptación, que esto ya terminó, ese política de castigo, de aislar Cuba, de castigar a Cuba, terminó. Entonces ella me parece que está siendo bastante hábil e inteligente en asumir esa posición, y sobre todo en Florida.
Dos puntos rápidos. Uno, decididamente la postura que adopta ahora Hillary Clinton no podría haber sido posible sin la apertura que dio el presidente Barack Obama. Realmente Hillary Clinton está en una posición muy cómoda después de todo el trabajo de largos años que hubo en distintas partes para cambiar esta postura que que se tenía contra Cuba, ¿no? Otra cosa es que el anuncio va a ser hecho en la famosa Universidad de Florida International University. Marco Rubio es profesor en Florida International University, da clases de ciencia política, agarra a sus estudiantes como focus groups de sus ambiciones presidenciales, y sí, en un mundo donde incluso el exilio tiene presencia en distintas instituciones de educación superior, esa parte podría ser interesante con el anuncio de Hillary. Ya se pronunció Marco Rubio de decir que este anuncio era un error grave. Hillary Clinton dijo en su libro Hard Choices que ella justamente había sido una de las promotoras de este cambio de política. Ahí justo iba yo, porque yo me parece que eso es lo que va a decir mañana en el discurso. Ella dice que al final de su periodo como secretaria de Estado, un día se reunió con Obama. Además ella lo describe como una pelea, no lo dice claramente, pero viene a decir que ella llegó a convencer al presidente que no estaba tan de acuerdo con la apertura y le pidió literalmente, según sus memorias, el levantamiento del embargo. Cuando él mostró cierta reticencia porque iba a ser muy complicado, le pidió que al menos flexibilizara las condiciones. Así que yo creo que ya lo que va a intentar ahora es decir que, muy bien, estamos en un momento histórico, el presidente de Estados Unidos ha hecho esto, pero se debe más o menos a mí y a lo que mi marido Bill Clinton le hemos aconsejado durante todos estos años. Pero además estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ella lo que está haciendo en este momento, y además muy bien hecho, es aprovechar las encuestas. Ayer hubo una encuesta del área de San Petersburg que dice que dentro de las primarias republicanas en Florida ahora mismo las lidera Donald Trump con un 23% de intención de voto, seguido por Jeb Bush con un 20%, y Marco Rubio está en el cuarto lugar. Es decir, Hillary está aprovechando ahora mismo este terremoto que hay dentro del Partido Republicano y las primarias republicanas, el vendaval Trump, el hecho de que Jeb Bush está un poco relegado y que Marco Rubio queda relegado a la cuarta posición, para llegar a Florida, donde va a ser un estado clave, donde ahora mismo está habiendo un cambio demográfico importante en la población cubano-estadounidense, sobre todo en los más jóvenes, que están tendiendo más hacia el lado demócrata ahora, y fue así en 2012, y hacia el voto puertorriqueño, como ya hemos hablado en alguna ocasión. Está aprovechando este cambio demográfico para llegar allí. ¿Y en qué puede diferenciarse de los dos supuestos favoritos republicanos? Pues en el levantamiento del embargo. Ni Jeb Bush ni Marco Rubio están a favor, así que ya mañana va a lanzar un gran discurso diciendo que, bueno, yo ya lo dije, yo tenía razón, esto iba a funcionar. ¿Quién sabe qué dirá Obama de que ella se atribuya esa decisión de levantar el embargo y pues está haciendo aprovechando, claro, aprovechando algo. Yo no creo que va a ser un tema decisivo en Florida, pero ayuda a ella, que está en una postura que encaja con la opinión pública en Florida y en el resto del mundo, pero no creo que va a ser decisivo definir quién gana y quién pierde en Florida. Por eso va a necesitar otros temas también en la campaña. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa con noticias de México. José Díaz Briceño, la revista Proceso y el New York Times dan noticia de un nuevo escándalo en la presidencia de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión se trata del proyecto de construcción de una autopista de Toluca a Naucalpan, que fue otorgada al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú. Aparte de que muchos mexicanos consideran que este es el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto, tiene millonarios contratos con el gobierno en este momento vigentes, la polémica está alrededor de que en la construcción de esta autopista fueron expropiadas 91 hectáreas de uso de los indígenas otomíes. Eso ha causado una gran indignación entre las comunidades indígenas, y que le están pidiendo una compensación económica. El gobierno ha dado una compensación económica que consideran insuficiente y van a llevar el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso le pone un foco justamente a este contratista Hinojosa Cantú, que aparte de tener el título de la mansión de Enrique Peña Nieto y la casa del ministro de Finanzas Luis Videgaray, pues es una persona que se ha beneficiado muchísimo en este gobierno. Es una piedra más en el camino de Enrique Peña Nieto. Parece que estos escándalos de corrupción o de sospechas de corrupción no terminan en México. Pareciera también al mismo tiempo que hay una normalización de la percepción sobre la corrupción en México. Recientemente el gobierno, como dice bien los diarios, enfrenta el escándalo de la fuga del señor Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más peligroso de México, que dirige el cártel de Sinaloa. Y bueno, los escándalos de corrupción de la administración de Peña Nieto pareciera que siguen brotando. El tema aquí es que esto es noticia porque lo publica el New York Times, pero este decreto que beneficia a una constructora ligada al gobierno
ocurrió el 9 de julio y los medios locales en México, fuera de los decididamente antipeñanetistas, no lo reportaron con tanta vehemencia. Habrá que ver por qué el New York Times piensa que hacer negocios con un contratista que ha estado comprometido para un presidente de un país es algo cuestionable. Eso es algo que se debería de cuestionar la población mexicana en general. Ahora, hay que decir, esto viene después de unas elecciones de medio término en México, donde el PRI mantuvo su mayoría en la Cámara de Diputados en México. Las encuestas de popularidad, a pesar de que Peña Nieto bajó a principios de este año, están volviendo a verlo un poco mejor en ellas, y no se ve como si esto realmente le provocara un costo político mayor al presidente Peña Nieto. Pareciera que está concentrado ya en hacer un gobierno pragmático rumbo a lo que viene, que es pues su sucesión, y pasado ya su medio término. ¿Se acostumbraron los mexicanos a este tipo de noticias y ya no tienen impacto en el sentir nacional? Bueno, yo creo que está tan generalizado, ha pasado tantas cosas que en algún momento uno dice, bueno, falta capacidad de reaccionar, ¿no? Y yo creo que tienen mecanismos para responder a ese tipo de noticias, lo que está pasando. Lo que pasa es que el problema en México es que la economía no está ayudando, no despegue, y ese es el problema. Entonces, ese tema de corrupción uno siente más fuerte, tiene un impacto mayor político en medida que la economía sigue estancada, básicamente. Y ese es el problema en México. Si la economía estaba arrancando y la agenda de reforma estaba funcionando bien, ese tema se puede manejar, pero ahora es muy complicado. Doria, hablábamos en el corte justo con algunos paralelos con España. Sí, y cuando uno ya cuando uno tiene que volver al nivel básico de la corrupción, es decir, cuando uno tiene que explicar qué es corrupción y qué es no, que es lo que está haciendo ahora el New York Times, no ha hecho una investigación profunda, no ha hecho un trabajo periodístico de Pulitzer. Lo único que se pregunta el New York Times es cómo es posible que un amigo de Peña Nieto esté cobrando millones de dólares por un contrato que está vinculado al gobierno. Es decir, es una pregunta básica de nivel 1 de corrupción. Cuando uno tiene que volver ahí, como está pasando en México y como está pasando diariamente en España, entonces hay que preocuparse, porque, como apuntan los compañeros, entonces es cuando la población sencillamente o ha llegado a un nivel de hartazgo tal que ya las gotas de corrupción no calan en el vaso porque ya sencillamente están cansados de que sea un asunto diario, o es que la corrupción se ha normalizado desde el gobierno hasta un punto que ya nadie lo percibe como algo nuevo o como noticioso o como que tenga que ser preocupante. Y otro paralelismo con España es que efectivamente cuando la situación de crisis empeora, cuando los ciudadanos lo están pasando mal además por motivos propios, familiares, cuando es difícil llegar a fin de mes, que además entre tus propios gobernantes se estén destapando escándalos de corrupción diarios y además, como digo, de este nivel 1 de corrupción, que tampoco es que sean tramas muy elaboradas, sino que un contratista favorito por definición es la corrupción extrema. Un presidente de un país no puede tener un contratista favorito. Cuando uno tiene que llegar ahí, entonces es cuando los ciudadanos yo creo que más se enfadan, más se cansan y más pierden la esperanza. Cambio de tema, Michael Shifter, a raíz de que Boston anunció que retiraba su candidatura a las Olimpiadas, a ser la sede de las Olimpiadas del 2024, se ha despertado una reflexión sobre justamente si los Juegos Olímpicos se han vuelto un emprendimiento muy costoso, si realmente no tienen los beneficios para la ciudad de sede que se esperarían y que los costos y los dolores de cabeza son superiores a todas las bondades que pueda ocasionar. Una de las reflexiones que hizo el Washington Post esta semana fue si de repente entonces las democracias ya no quieren ser los países democráticos o las ciudades en países democráticos ya no quieren ser anfitriones de las Olimpiadas, sino más bien las dictaduras. Y si solamente estos regímenes autocráticos que quieren hacerse propaganda son las próximas sedes de estos Juegos. Bueno, yo creo que no hemos llegado a ese punto todavía. Yo creo que lo que está viendo es que hay gran ambivalencia si ser anfitrión de las Olimpiadas o no. Por los costos, es difícil, hay consecuencias, pero también hay que reconocer que hay beneficios. Yo creo que todavía en países democráticos hay un deseo, están buscando para ser una sede porque también hay beneficios y la gente está esperando que la cosa va bien, entonces, y se pueden manejar los costos, entonces eso también beneficios. Pero uno se nota la tendencia de más ambivalencia sobre este tema. ¿De qué manera se pueden adelgazar los Juegos Olímpicos para que no se necesiten unos escenarios tan faraónicos, ¿no? Hay que recordar que solo ahora en el Mundial de Brasil, uno de los estadios se utiliza ahora como estacionamiento, no se utiliza para cuestiones deportivas. Sencillamente eso es un dispendio que ningún país se puede permitir.
Ahora hay que decir, recordando casos, por ejemplo, en América Latina, no fue ninguna sorpresa también que durante el régimen del PRI en México hubiéramos tenido 2 veces Mundial de Fútbol y unas Olimpiadas. Esto es un gobierno, como le llaman, dirigista, donde no tenía que rendir cuentas en construcción de distintas operaciones. Es que han crecido a tal punto que hacían los cálculos Boston a la hora de presentar su presupuesto que las Olimpiadas de Londres en 1948 costaron 30 millones de dólares, que hoy no corresponden sino a lo que es la competencia de remo en las elecciones del año 2024, con donde ellos estaban compitiendo. ¿Crecieron demasiado estos Juegos? Han crecido, sí. Para mí es por 2 factores. Uno es el propio Comité Olímpico Internacional, que no le gustan las propuestas baratas, no le gustan los países que dicen vamos a reutilizar este estadio. Le gustan las propuestas faraónicas, como dice Pepe. Nunca va a elegir ciudades que estén planteándose recortar el gasto para celebrar unas Olimpiadas, sino las ciudades que proponen estas macroorganizaciones brillantes para celebrar unas Olimpiadas históricas. Esto es lo que le gusta al COI. Entonces ahí hay un problema, porque entonces cualquier ciudad que intente recortar gastos siempre se va a votar en contra. Y el segundo problema es la seguridad. Yo leí una vez que en las Olimpiadas de 2000 en Sydney se gastaron en seguridad apenas 100 millones de dólares, y en las de 2004 en Atenas, después del 11S, los gastos por seguridad pasaron los 1.000 millones de dólares. Es decir, hubo ahí un escalón importante en gastos de seguridad, que es posiblemente donde más se están incrementando los gastos de las Olimpiadas. A mí me ha sorprendido mucho estas semanas que aquí en Washington se está debatiendo, los expertos debaten si quieren o no que se celebren las Olimpiadas de verano en 2024 aquí, y casi todo el mundo apostaba que no. Incluso hay expertos que recomiendan a la alcaldesa salir corriendo. Entonces hemos llegado a un punto en el que uno lee los análisis y ve que el único factor para celebrar unas Olimpiadas es que al parecer los ciudadanos de las ciudades o de los países donde se han celebrado Olimpiadas o Mundiales de Fútbol son más felices después de la celebración. Es el único factor que dicen los expertos que está a favor. Más pobres, pero más felices. Más pobres. Vamos a ver cómo queda Brasil después de las próximas elecciones, si queda más pobre pero más feliz. Por favor, no se vayan, regresamos pronto a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa y volvemos para despedir. Michael Shifter, José Díaz Briceño, Dori Toribio, gracias por acompañarnos. Y a ustedes los esperamos mañana en Club de Prensa.